El culto de oración esta tarde, así que vamos a tomar nuestros asientos, bueno, sentarnos mejor, vamos a tomar los asientos, pero bueno, gracias le damos a Dios que nos permite estar aquí en esta ocasión y pues bueno, vamos a dedicar este tiempo para adorar a nuestro Dios y también para escuchar su palabra, en esta ocasión por nuestro hermano Asael Álvarez. Así que el orden de servicio para esta tarde es como sigue. Tenemos al hermano Benedito Pineda a la primera oración y la lectura bíblica. Luego el hermano Heiner en el teatro va a continuar con los himnos. Luego su hermano Asael va a predicar. Dice aquí a las 2, pero ya como a las 2:15 más o menos va a comenzar. Y luego el hermano, ya todos participamos de la Santa Cena, estamos aquí, así que la última oración va a estar a cargo de su hermano Heiner Montealto, pero le vamos a pasar al hermano Jaime, participa nomás de los himnos, hermano Jaime Hernández, así que se está escondiendo el hermano, pues por ahí que no lo vean le dice. Okay. Y bueno, pues recordemos el artículo, las peticiones de oración y los anuncios, para que así estemos al pendiente en cuanto a las cosas que están pasando en la congregación. Así que vamos a dar la oportunidad al hermano Benedito también para que pase al frente entonces y nos dirige en la oración y la lectura bíblica. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre, por la bendición de la vida y por la salud también, Señor. Le damos gracias y bendiga a todos los que necesitan de la salud espiritual como física, bendígales en gran manera. Y siempre también, Señor Dios, sea con cada uno de nosotros, denos la fuerza, Señor, para seguir adelante en su camino, Señor, y siempre esté con nosotros. Así es, Padre, le rogamos que en este momento que vamos a comenzar este servicio, sea con cada uno de nosotros que vamos a participar de él, los que traen las alabanzas, Señor, y la palabra, las oraciones, todo lo que vamos a participar, ayúdanos para que hagamos todo con una voluntad y de corazón y para honra y gloria a Dios. Así es, Dios Padre, el hermano también que trae el mensaje, bendiga de una manera para que también pueda explicar su palabra conforme a su voluntad, ayúdanos a nosotros también, a cada uno de nosotros a poder entender y escudriñarla también su palabra. Así, Señor Dios Padre, sea nuestra mente en sus corazones, esté en nosotros siempre y ayúdanos siempre. Señor, en sus manos nos encomendamos siempre a nuestra vida, nuestra mente y nuestros corazones, siempre sea con nosotros. En nombre de Jesucristo, pedimos las cosas y le damos gracias, y rogamos por los pecados y rogamos de su bendición y damos gracias por tantas bendiciones. En nombre de Jesucristo, amén. Amén. Hechos, capítulo 20, versículo 17 al 27, dice: Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Vamos a entonar el himno número 49, en la Viña del Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero
oído cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducidos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. 116, las promesas de Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes eres las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes eres, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes eres las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes eres, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes eres las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes eres, en ellas para siempre confiaré. Himno número 147. Maestro, ruge la tempestad. Rama, oh maestro, y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí.
no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. En mi aflicción, oh Maestro, te busco con ansiedad. De mi alma el seno insondable se libra fuerte tempestad. Pasa el pecado torrente sobre mi frágil ser, y perezco, Maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Cesa el terror, oh Maestro, los vientos se amainan ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Oh Redentor, sé conmigo, no me abandones más, y feliz llegaré pronto al puerto, oh tú me recibirás. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Le damos la bienvenida a nuestros visitantes virtuales. Le damos la bienvenida y esperamos que puedan gozar con nosotros de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, por más que trato de que no me toque en la tarde, la hora pesada, me toca, desde que estaba en Monterrey, así que no es que ya tenga experiencia, pero tal vez sí me he acostumbrado a que algunos hermanos se duerman. No, eso nunca se va a acostumbrar uno, ¿verdad? Pero, bien hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, en esa porción de la Escritura donde nuestro hermano Galileo nos traía la lectura, en Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Esas fueron las primeras palabras del apóstol Pablo que cruzó con nuestro Señor Jesucristo en Hechos capítulo 9, versículo 5 al versículo 6. ¿Qué quieres que yo haga? Después de que Pablo reconoció al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que Él estaba vivo, que Él había resucitado, no quedaba otra opción más que ponerse al servicio del Omnipotente. Usted y yo también hemos reconocido en algún tiempo de nuestra vida que nuestro Señor Jesucristo es Dios, el Todopoderoso y el que nos da la salvación.
No nos ha quedado otra opción, hermanos, más que ponernos al servicio de nuestro Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Yo sé que muchos de ustedes, o todos ustedes, recuerdan el día de su bautismo. ¿Recuerdan aquel sentimiento que tenían cuando pasaron al frente? ¿Recuerdan aquel sentimiento que tuvieron cuando bajaron al agua? ¿Recuerdan todo aquello que sentían y que querían hacer después de ser bautizados? ¿Se acuerdan? Que querían predicarle a todo el mundo. ¿Se acuerdan que querían hablarle a toda la familia? ¿Se acuerdan que querían hacer todo por el servicio de nuestro Señor? ¿Qué pasó? Tal vez nos rodeamos de personas equivocadas. Tal vez nos rodeamos de pensamientos equivocados. Y todo aquello que habíamos pensado hacer para el servicio de nuestro Señor, de alguna manera no hemos podido hacer todavía. Pero Pablo, el apóstol Pablo, después de que reconoció al Señor como el Todopoderoso, después de que le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Después de que se puso al servicio de nuestro Dios, podemos ver a través de toda la Biblia que realmente Él hizo un buen servicio. En esta tarde quisiera que usted y yo meditáramos en Hechos capítulo 20, versículo 17 al versículo 23. Sirviendo al Señor. ¿De qué manera usted y yo debemos servir al Señor? Bueno, vamos a leer en Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. ¿Cómo, Pablo? Bueno, sirviendo al Señor. ¿De qué manera servía Pablo al Señor? Con toda humildad. Usted y yo, hermanos, al igual que Pablo, con esos planes que teníamos de servir al Señor, debemos servir al Señor. Debemos estar sirviendo al Señor con toda humildad. Y el servicio de Pablo, hermanos, usted y yo podemos concluir que sí, fue humilde, que fue sin orgullo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con que su servicio al Señor fue humilde? Que fue sin orgullo. Bueno, que puso a los demás antes que a él mismo. Puso a los hermanos, puso a las almas perdidas, puso a todos los que necesitaban de Dios antes que a él mismo. ¿Cuánto no sufrió el apóstol Pablo? Podemos ver en 2 Timoteo capítulo 3 una breve reseña de lo que ha sufrido el apóstol Pablo. 2 Timoteo capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo, le da un breve resumen de lo que él ha padecido por la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero también, versículo 11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Ahí resume todo el apóstol Pablo. ¿Podríamos decir nosotros esas poquitas frases, esas poquitas palabras? ¿En dónde ha sufrido Heiner? ¿En dónde ha sufrido hermano Willy? ¿En dónde ha sufrido hermano Alfredo, hermano Galileo, hermano Jaime, hermano Asael? ¿En dónde han sufrido? En Plano East. Ahí los hermanos son bien malos. ¿Y en dónde más? Pues nada más. Nos quedamos cortos, hermano. Pablo viajó. Pablo fue a muchos lugares poniendo a los demás primero antes que a él mismo. Sin orgullo, con humildad, por las almas perdidas, por las almas por las cuales murió el Señor. El servicio de nuestro hermano Pablo fue con humildad. Hermanos, ese servicio fue conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo ya nos había dicho. Acompáñenme a la lectura en Mateo, en el capítulo 20. Refiriéndose al servicio, refiriéndose a lo que deberíamos ser nosotros como cristianos en el reino, Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas
y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro presidente. El que quiera hacerse grande entre vosotros, hablando entre la iglesia, ¿verdad? Será vuestro anciano, vuestro diácono, vuestro servidor, vuestro hermano. Hermanos, somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, humillándonos. Versículo 27, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si lo hizo el Señor, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Ser humildes, poner a los demás antes que a nosotros mismos. Eso fue lo que hizo el Señor, eso fue lo que hizo Pablo, eso es lo que usted y yo debemos estar haciendo en este momento. Poner a los demás antes que a nosotros mismos. Que nuestro servicio, que nuestro cristianismo, como hemos visto a través de las clases del libro de Santiago, en la predicación de la mañana, de Santiago capítulo 4 también, cristianismo práctico. Que nuestro cristianismo, que nuestro servicio sea humilde. Esto, hermanos, se nos ha olvidado a muchos de nosotros. Debemos ponerlo en práctica. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1 le dice el apóstol Pablo a los hermanos: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué imitaba Pablo de Cristo? Todo. Su sufrimiento, su humildad, el amor por las almas. Hermanos, nosotros estamos sirviendo al Señor. ¿Cómo debe ser nuestro servicio? Bueno, debe ser con humildad. ¿Cuántos de nosotros, o de cuántos no hemos sabido que quieren ser los primeros o los únicos en la congregación? Aquellos que quieren que los vean, que los reconozcan como que hacen aquello, los que dijeron aquello, los que se aprendieron un libro, los que dan clase de jóvenes, los que sobresalen. Y eso es bonito para la obra del Señor. Pero cuando nuestro orgullo empieza a salir, ya no es hermoso, ya no es bonito. Y no solamente Dios se da cuenta, sino nosotros mismos nos damos cuenta de que ya no lo hacemos por amor. Nuestro servicio debe ser con humildad. Y sigue diciendo en Hechos capítulo 20, acerca de nuestro servicio, Pablo le dice a los ancianos de Éfeso: ustedes saben cómo me he comportado con ustedes desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿De qué manera estaba sirviendo al Señor? Bueno, sirviéndolo con muchas lágrimas y pruebas. Nosotros también debemos servir al Señor con muchas lágrimas y pruebas. Un servicio, hermanos, con tribulaciones, es lo que Jesús mismo dijo. Mateo capítulo 5, una vez más. Evangelio según Mateo capítulo 5, versículo 10. Jesús mismo dijo que pasaríamos tribulaciones aquellos que sirven al Señor legítimamente. Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución. ¿Cómo que bienaventurados? Sí, bienaventurados que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, cuando por el nombre de Jesús, cuando por la causa del reino, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Muchos predicadores, no excluyendo a los miembros, nos vamos a identificar con estos versículos. Y esos versículos nos consuelan también a muchos predicadores que digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. ¿Por qué? Porque es necesario pasar por persecuciones, porque es necesario llorar, porque es necesario sufrir en el reino del Señor. Este es el servicio que usted y yo estamos prestando al
Señor. En el versículo 19 de Hechos capítulo 20, en Hechos 20 y 19, la primera palabra dice sirviendo. La palabra griega aquí en esto dice dulewon o dulon, o como se diga, ¿verdad? El hermano Willy nos va a regañar al ratito que baje del púlpito. Bueno, voy a tratar de decirlo bien. Dulewon, de la raíz de dulos, siervos, un servicio de esclavo. No un servicio de los que presto a la comunidad, no un servicio de los que me pagan algo, no, un servicio de esclavo. Y aunque el concepto de esclavo o de esclavitud en ese entonces era diferente, o un poco diferente, usted y yo podemos saber que un esclavo sufre. ¿Por qué? Tiene que hacer lo que tenga que hacer, le guste o no le guste. Generalmente no le gusta y por eso sufre. Bueno, nuestro servicio, el servicio de Pablo era un servicio de esclavo. Y en ese servicio de esclavo él derramaba lágrimas, tenía preocupaciones, tenía persecuciones. Pero ¿por qué se preocupaba el apóstol Pablo? ¿Por qué derramaba lágrimas? Bueno, porque el apóstol Pablo se preocupaba por los hermanos. En Filipenses capítulo 3, en el versículo 18, Pablo diciéndole a los hermanos o advirtiéndole a los hermanos en Filipos, dice, porque por ahí andan algunos, de los cuales ya os dije muchas veces, lo dice, y ahora también os digo, llorando. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo, lloras al decirnos de esto? Porque Pablo estaba preocupado de esos que estaban en contra, de esos que eran enemigos de la cruz de Cristo. ¿Usted no sufre por sus hermanos? ¿No viene el hermano? ¿Quién sabe qué le habrá pasado? No viene, es costumbre. Oye, no vino la familia tal, ya sabe él de la palabra de Dios. No es ignorante, déjalo. Él allá con Dios. Hermano, sufre por tu hermano, preocúpate por tu hermano. No solamente es responsabilidad del predicador, ni del anciano, ni del diácono, sino nuestra responsabilidad. Preocupar, sufrir por nuestros hermanos. Obviamente llega un límite donde nosotros decimos, ok, ya le dijimos, ya lo visitamos muchas veces, ya se habló con esta persona. Hay un límite. Pero lo primero que se nos viene a la mente de decir es, Él ya sabe. Él no es ignorante de las Escrituras, Él se pondrá cuentas con nuestro Dios. Mejor vamos a sufrir por las almas, advertirles, animarles, hermanos, de que ellos están en peligro. Pablo también sufría no solo por los hermanos, sino también por su propia vida. Leíamos ahorita en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10 al versículo 12, un resumen de lo que Pablo sufrió desde que se convirtió al cristianismo. Podemos ver aquí también en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 15. Después de que el apóstol Pablo se encontró con nuestro Señor Jesucristo, está en una casa, en la casa de Simón, esperando a Ananías. Dice el versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario gozar por mi nombre. Amén. Sí, también gozamos por el nombre del Señor. Pero el Señor le estaba diciendo, le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, usted y yo ya sabíamos que íbamos a padecer. Ya sabíamos que alguna parte de la familia se iba a poner en nuestra contra. Ya sabíamos que alguna parte de las personas que conocemos en el trabajo, en la escuela o nuestras amistades se iban a oponer. Entonces, hermanos, pongamos en práctica aquel sentimiento que
teníamos el día que nos bautizamos. No importa. No importa lo que digan, no importa lo que crean, no importa lo que me digan. Yo voy a ser un siervo del Señor. Voy a ser un esclavo del Señor. Pero eso también incluye padecimientos. El apóstol Pablo no solamente sufría por los hermanos, no solamente sufría por su propia vida, sino que también sufría por su sustento. Una vez más, los predicadores salen aquí a reducir: sufrir por el sustento. Pablo era un evangelista, hermanos, el cual se valía generalmente por él mismo. Se valía por sus propias manos, se valía por lo que él hacía. Podemos ver en Filipenses capítulo 4, versículo 12, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué estaba padeciendo Pablo? Antes de ser cristiano, aseguro que no padecía Pablo. Antes de ser evangelista, antes de ser predicador, no padecía Pablo. Antes de ser cristiano, ¿usted padecía? Sí, pero no tanto como ahora. Antes de ser cristiano, ¿usted batallaba con su economía? Sí, pero no tanto como ahora. No nos estamos quejando. Estamos reconociendo de que el cristiano sufre por el servicio a nuestro Dios. Hermanos, leíamos ahorita en Mateo capítulo 5, en el versículo 10 y versículo 11. Pero también me gustaría leer versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso es lo que usted y a mí nos impulsa a seguir sirviendo al Señor, sirviéndole con humildad, a seguir sirviéndole con lágrimas y con pruebas. Nos impulsa que en el cielo usted y yo tendremos un galardón, tendremos un premio mayor a lo que sufrimos aquí en Romanos capítulo 8, versículo 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las cosas venideras que en vosotros se ha de manifestar. No son comparables, hermanos. Y tal vez no lo podemos entender en este momento porque no conocemos otra cosa mejor que el dinero, porque no conocemos otra cosa mejor que la satisfacción, no conocemos otra cosa mejor que no batallar. Pero hermanos, no hay nada más comparable de lo que vamos a ver usted y yo en el cielo. Un servicio con tribulación, hermanos, es la vida completa que llevó el apóstol Pablo. ¿Queremos dar nosotros un buen servicio al Señor? Bien, así va a ser toda la vida. Sirviendo al Señor, hermanos, debe ser con toda humildad, debe ser con lágrimas y con pruebas, pero sirviendo al Señor, sigue diciendo en Hechos capítulo 20, que nuestro servicio a Dios o al Señor debe ser predicando tanto a judíos como a gentiles. Versículo 20. Y como a nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y de enseñaros públicamente por las casas, testificando a quienes, a judíos y a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, hermanos, que Pablo predicaba sin acepción de personas. El día de ayer tuvimos la oportunidad de ir a asistir al foro abierto acerca del racismo. Y como estaba en inglés, bueno, no entendí básicamente mucho, pero estoy seguro de que hablaron de que el racismo está en contra de la Biblia. Algo que sí alcancé a notar, algo que sí alcancé a comprender entre todas las palabras en inglés que por ahí se decían, fueron algunas de estas cosas, hermanos. En Hechos capítulo 10, versículo 34, cuando Pedro va a predicarle a Cornelio, dice: en verdad comprendo
que Dios no hace acepción de personas. Dios, hermanos, quiere que todo mundo se arrepienta. El racismo es acepción de personas. Y eso se vivía en el judaísmo y tal vez se sigue viviendo todavía. Creen que solamente la salvación le pertenece a los judíos. Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Creó Dios a quiénes? Decía el hermano Willy en el foro abierto, ¿creó Dios a los mexicanos? Oh, no. Volví a leer, ¿creó Dios a los africanos? No. Creó Dios al hombre. Creó Dios al hombre, hermanos. Y quiere que, hermanos, todos vengan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. En Romanos capítulo 1, versículo 10 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿A quién? Al judío primeramente, pero también al griego, al gentil, a usted y a mí. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice el Señor Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que el Señor estaba pensando en todos. Nuestra predicación, nuestro servicio al Señor incluye predicarles a todos. Y en este país, hermanos, el racismo se sigue viendo. ¿Y sabe qué? En México también. ¿Y sabe qué? En El Salvador también. Aunque no aparezca en el mapa, en Costa Rica también. Hermanos, hay racismo por todas partes. Racismo con los huastecos, racismo con las personas que tienen síndromes, racismo con las personas que tienen discapacidad, racismo con los borrachos, racismo con todo ese tipo de personas que están cometiendo pecados grandes o pecados con consecuencias grandes. Muchos de nosotros no queremos acercarnos a ellos. Creemos que ellos no son dignos del Evangelio. Creemos que el Evangelio no los puede salvar. Tienen pecados tan grandes que no. Eso fue lo que le pasó también a Jonás. ¿Recuerdan? Aquel hombre que fue enviado por Dios a predicar a Nínive, a decirles nada más que ese pueblo iba a ser destruido. No quería, porque dice al final del capítulo 4, yo sabía que ellos iban a arrepentir, yo sabía que tú los ibas a perdonar, pero ¿por qué los perdonó Dios? Si era un pueblo, una nación muy, muy pecadora. Y eso es lo que creemos ahora también nosotros en día. Que el Evangelio es para los que se portan bien. Que el Evangelio es para aquellos que no fuman, para aquellos que no toman, para aquel vecino que es buena gente. A él sí me le voy a acercar. Y al borracho, y al ladrón, y al homicida. Hermanos, también nosotros hemos cometido ese error de no predicar a todos, de no predicar ni tanto a judíos como a gentiles. El prejuicio, hermanos, nos orilla a eso. Un buen servicio al Señor se hace cuando predicamos a todos sin acepción, pero también cuando predicamos todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 27, porque no he oído denunciaros todo el consejo de Dios. Ese es un buen servicio al Señor. Usted y yo hemos obedecido al bautismo sabiendo esto, pero tal vez después del bautismo no lo hemos aplicado. Debemos nosotros servir con humildad, debemos nosotros servir con lágrimas y con pruebas. Debemos también servir predicando sin acepción de personas. Si alguien aquí quiere ponerse a cuentas con nuestro Dios, sabe qué es lo que tiene que hacer. Desde ese momento puede cambiar aquello que no ha hecho en su servicio. Si alguien también entre nosotros quiere poner su vida en servicio, lo puede hacer. Pasando al frente, pedir que sea bautizado. ¿Por qué? Porque así como Pablo reconoció que él era Cristo, el omnipotente, no queda de otra más que ponernos al servicio del Señor.
Dios les bendiga. Vamos a ponernos en pie para entonar el himno número 244. Himno número 244.